Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios en esta hora por la vida, la salud. Doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia y por todo lo que este Dios bendito y grande hace en la vida del cristiano y del ser humano. En esta hora me he propuesto, después de una oración, grabar este video testificando de cómo Dios hace en la vida del ser humano. Hace muchos años atrás éramos una familia, nosotros, mi padre, mi madre, 3 hermanas mujeres mayores y yo, que era el único hombre y el menor. Está lloviendo en esta hora y esperando así también que la lluvia espiritual descienda sobre cada uno de los que estén escuchando. Y vivíamos en una casita muy pobre, muy humilde. En aquellos tiempos mi padre y mi madre se dieron al alcohol y yo, teniendo como 6 años, me recuerdo que a todas mis hermanas las dieron para distintos lugares porque no estaban los medios como para sustentarlas, y finalmente yo fue de lo último que me dieron para un campo, para una familia. Y en aquel lugar, la señora de aquel lugar empezó a pegarme, empezó a tratarme mal. Y un día llegó un varón a la casa, un joven, diciendo que mi mamá había enfermado gravemente y me llevó para el hospital para poder verla. En aquel tiempo mi mamá en ese tiempo ya no me conocía porque su enfermedad era por el alcohol, cirrosis. Y bueno, y esa fue la última vez que vi a mi madre con vida dentro de ese hospital. Me dolió, me quedó marcado y me retiré nuevamente al campo donde estaba. Allí seguí en esa casa, en ese matrimonio, seguí sintiéndome mal. Muy difícil e incómodo vivir ante una persona que a uno lo humillen, pero seguí en ese lugar. Días después llegó esa misma persona a decir a aquel lugar que mi mamá había fallecido. Y a todo esto me vistieron, me arreglaron y me llevaron al velorio de ella. Fui y como era pequeño, no alcanzaba arriba, me tuvieron que levantar y pude ver a mi madre dentro de aquel ataúd, su rostro pálido y a la vez muy incómodo aquel cuadro. En aquel día tomé una decisión, visto que ya mi madre había partido y mi papá hacía caso omiso de mi vida. Quise, como le dijera, quise en ese momento, anhelé en mi vida el poder hacer mi vida solo. Mire, en aquel tiempo yo tenía 7 años. Llegué a la casa, dormí aquella noche y al otro día muy temprano pesqué un bolso, eché mis ropas adentro y pude huir de aquel lugar. Arranqué de aquel lugar, me di a las calles, llegué a la ciudad, me di a las calles, conocí a niños que estaban en la misma situación mía, vagando, pasaban por las casas, pedían alimentos, pedíamos dinero en las calles, comprábamos neopren, alcohol, cigarro, droga, todo lo que el mundo podía ofrecerme. En aquel tiempo yo lo probé. Que Dios nos bendiga. Y ahí siguió mi vida. Aquellas cosas, muchas veces nos faltaba el dinero y nos poníamos a robar. Salíamos en las noches, nos metíamos a las casas y ahí empezábamos a robar. Muchas veces los pilló la policía. Como pequeños nos mandaban a los hogares de menores, también nos mandaban a las cárceles en aquel tiempo, y tantas cosas que vivimos. Muchas veces estaba en la calle y veía niños con su mamá, con su papá,
y anhelaba yo el poder tener a mi mamá, el poder tener a mi papá, sentir el afecto, el cariño de alguien, sentir que alguien a uno lo amaba. Eso es algo que se anhela cuando niño. Que Dios le bendiga, y todo lo que en el hombre pasa en su infancia, muchas veces nos echamos la culpa de que somos nosotros los que tomamos malas decisiones, pero siendo un niño yo lo veo todo como propósito de Dios. Que Dios nos bendiga. Siguió mi vida delictual como niño, después como joven, después como hombre ya. Caí a las cárceles, me condenaban por robo, y siempre fue así. Mi primera condena fue de 3 años un día, mi segunda condena fue de 5 años, y mi tercera y última condena fue de 7 años y medio. Y en esa tercera condena, estando en la cárcel, detrás de mucho sufrimiento, mucha aflicción, detrás de mucha humildad, ahí en la oscuridad misma, derramaba en oculto mis lágrimas, tratando de expresar, no sé, mi dolor, mi llanto, mi aflicción que llevaba en mí. Pero creo que aquellas lágrimas en oculto fueron escuchadas por alguien. En aquel tiempo yo no conocía a Dios, ni tampoco creía que había un Dios. Veía a los hermanos dentro de las cárceles, dentro de distintos lugares, que predicaran a este Dios soberano, a este Dios grande y maravilloso. Pero ahí Dios empezó a tratar conmigo. Dios abrió las puertas para que yo pudiera conocerle, para que yo pudiera aceptarle en mi vida. Empezó Dios a darse a conocer a mí en amor, en misericordia, en consuelo. Recuerdo que un día entré a la iglesia de la cárcel y nos hicieron una reunión, comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a glorificar su nombre. Y en un momento menos dado, el hermano que estaba coordinando dijo: démosle la gloria al Señor. Y en aquel momento no pude levantar mis manos porque algo muy pesado me las mantenía abajo. Por segunda vez dijo el hermano: glorifiquemos nuevamente al Señor. En aquel momento tampoco pude levantar mis manos para glorificar al Señor. Y por tercera y última vez el hermano dijo: sigamos dándole la gloria al Señor. Y en ese momento, hermano mío, estando en la última banca atrás, cierro mis ojos, agacho mi cabeza, y no fui yo, hermano. Fue un poder grande y maravilloso que me permitió levantar mis manos. Y pude glorificar al Señor en aquel momento. Y cuando abrí mis ojos, hermano, Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Cuando abro mis ojos, veía como una tiniebla, como algo oscuro, como un humo negro, salía y se apartaba de mi vida. Empecé a ver todo más claro, más reluciente. Empecé a ver todo distinto, más hermoso. Que Dios nos bendiga. Desde aquel día Dios permitió que yo en mi vida pudiera recibir el poder y la gracia de su Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Estas cosas Dios hace en la vida de aquellos en los cuales tiene Él un propósito. Para Dios no hay hombre ni mujer que sean duros y rebeldes ante su presencia. Porque toda la dureza, todo el odio, todo el rencor, toda tosquedad que hay en el hombre y en la mujer, Dios la sana, pero la sana con amor. Ante el castigo de Dios o el castigo de los hombres, déjeme decirle que yo prefiero 1000 veces el castigo de Dios.
¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia y se compadece. Y el hombre cuando se embrutece, hermanos míos, no tiene misericordia, sino que se ciega. Que Dios los bendiga. He seguido caminando en el Evangelio. Por misericordia de Dios llevo 18 años caminando en el Evangelio. He pasado muchas cosas, pero hasta este día, Cristo el Señor ha sido conmigo. Estoy en libertad. Puedo levantar mis manos. Puedo testificar que Cristo el Señor es un Dios grande, poderoso y maravilloso. Y como siempre, un día estando dentro de la cárcel, recuerdo mi primer versículo que el Señor dejó incrustado en mi corazón. Dejó ahí escrito en la tabla de mi corazón. Estaba yo sentado y el hermano encargado de aquel lugar pasó por al lado mío y me dijo: hermano Carlos. Sí, mi hermano, le dije yo. Le regalo un versículo. Amén, le dije yo. Vaya y lea Proverbios 17:17. Fui a buscar mi Biblia, la abrí, la encontré y ahí decía: en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en los tiempos de angustia. Y hasta este día, ese amigo y ese hermano, Cristo mi Señor, siempre ha estado conmigo. Nunca me ha dejado. Nunca me ha desamparado. Es más, cuando he estado en el suelo, Él me ha tomado de mi mano y me ha levantado. Y me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Me ha dado el consuelo para poder seguir este camino, el cual no es fácil. Yo sé que con mi fuerza no soy capaz, pero cada día Cristo me alienta a seguir. Que Dios les bendiga, Dios les cuide, Dios les guarde, Dios les ayude. Este Dios soberano ayude a esta iglesia a seguir adelante. La iglesia de Cristo no tiene lechero. La iglesia de Cristo es aquella que un día Él vendrá a buscar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Ante todo, son dos cosas que hay que tener: obediencia y humildad para seguir este camino del soberano Rey de la Gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, les guarde, les ayude y les siga fortaleciendo para poder seguir adelante. Solamente Cristo, solamente Él, es el que cambia y transforma la vida del hombre y de la mujer. Ningún hombre a mí pudo cambiarme, ni la policía, ni los psicólogos, ni los magistrados, ni todos los golpes que se me dieron, ni todos los insultos que hicieron en contra mía, ni todo aquello pudieron cambiarme, ni todos los años que me tuvieron encerrado detrás de aquellas rejas. Pero Cristo el Señor cambió mi vida.